Y hablábamos hoy de un acontecimiento, ¿vale? Muy importante, por supuesto, la cumbre del G20, donde allí estuvo el presidente Javier Milei presente en su primera cumbre del G20. Vamos a ir repasando algunos aspectos fundamentales de lo que ha sido este encuentro, en fotos, en imágenes, de una cumbre del G20. Vimos la llegada del presidente de la Nación y de la secretaria general de la presidencia. Allí lo va a estar esperando Lula da Silva. Y te vamos a contar que pese a las diferencias lógicas que todos conocemos a nivel político, económico, ideológico, entre ambos mandatarios se alcanzaron algunos acuerdos estratégicos. En un ratito vamos a estar analizándolo con Leticia, pero ahí veíamos el momento del saludo, la foto, no demasiada efusividad, pero no, bueno, por una foto de, digamos, después de la foto de familia, la foto formal de la cumbre. Es una foto cordial, por supuesto. Bueno, Brasil como anfitrión de la cumbre del G20 tenía que recibir a todos los mandatarios. Y vos decías bien todo lo que ha pasado en esta jornada, Ale, porque Argentina, bueno, el gobierno nacional firmó la declaración de presidentes, pero se diferenció parcialmente de todo el contenido vinculado con la Agenda 2030, ¿sí? Sabemos que, bueno, ese es el mensaje que da el gobierno y que en consecuencia, cuando firma, se quiere diferenciar respecto a todo lo que han firmado directamente los países. Igual Leticia nos va a estar contando en instantes cada detalle puntual sobre esa declaración. Es interesante porque el presidente Javier Milei cuestionó particularmente la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre. Justamente esta palabra es fundamental a la hora de entender las cuestiones diplomáticas de esta cumbre del G20, porque Argentina firmó quizás el mayor argumento o el legado, así entiende Lula da Silva, que es este estatuto o esta suerte de acuerdo a nivel internacional para combatir el hambre global. Sí, también, bueno, uno de los puntos importantes que, bueno, sostuvo el mandatario Milei es que se debe de regular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar así también el comercio, que es lo que traerá prosperidad. Bueno, eso también fue uno de los puntos importantes en la declaración de Argentina en la cumbre del G20. Bien, subamos a Leti. ¿Cómo estás, Leti? Bien, bueno, nos metemos ya de lleno entonces en lo que sucedía. ¿Dónde se realizó la cumbre? En Río de Janeiro, en un edificio particular, ¿no? Que no es un edificio político en realidad, pero que ha servido para que tantos presidentes se puedan hacer una conjunción de ideas en ese lugar, ¿no? Sí, varios presidentes que decíamos, presencias, desde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es el último, que como le comentábamos antes, se quedó sin la foto final por llegar más tarde, con la ausencia de Vladimir Putin, porque recordemos que tiene una orden de detención, por ese motivo es que no va, pero sí mandó a su canciller, a Sergei Lavrov, el presidente de China también, Xi Jinping, en ese sentido también era interesante que esté también Biden, entre presidentes que van desde Emmanuel Macron a Pedro Sánchez de España, a Turquía. Que estuvo reunido previamente con Milei antes de la... Exactamente, Macron que estuvo en la Argentina, sí. También Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que se espera que también se reúna. Se supone que son las 20 economías más desarrolladas de todo el mundo, pero como les decía, también se invita a otros países. También la presencia de Claudia Sheinbaum, que es la primera vez, al igual que Javier Milei, la presidenta de México, que participa de esta cumbre. Y con el anfitrión, Lula da Silva, que bueno, un poco lo que, digamos, la agenda tenía que ver, decíamos, sobre todo el combate al hambre, o sea, la pobreza, al hambre. Un Lula que dijo, participé porque... el G20 antes no se reunían los mandatarios. Esto se empieza a hacer en la crisis del 2008 y ahí sí se dan las reuniones con los mandatarios directamente. ¿Qué dijo Lula? Participé 16 años atrás y estamos peor que en ese momento, ¿no? Un Lula, digamos, muy pesimista con la situación actual. Leti, interesante porque a veces las diferencias personales o ideológicas no deben interferir ante lo que significan los beneficios para los países, ¿no? Las miradas estratégicas, ¿no? Y en esto hubo una firma de un acuerdo por el gas de vaca muerta entre Argentina y Brasil, que me parece que pese a no ser parte de la cumbre, siempre hay cuestiones paralelas, ¿no? Que ayudan a destrabar quizás algo que si no fuera en el marco de una cumbre sería más difícil. Sí, así es. De hecho, mucho se habló del saludo, ¿no? Cuando Lula recibía a los mandatarios, que los recibía con un abrazo, y el saludo con Javier Milei, que fue mucho más protocolar o más distante, digamos, pero justamente llegan o se
da ese saludo en un contexto en el cual ideológicamente mantienen posturas completamente opuestas, pero sin embargo esto no impidió, digamos, que finalmente se firmen estos acuerdos, que después vamos a conocer ya más en detalle, entre la Argentina y Brasil, y se da en ese contexto, ¿no? Sí. Leti, hizo una cumbre interesante también porque, como bien decía recién Ale, que marcaba la diferencia entre Argentina y Brasil respecto a las políticas que llevan adelante, eso sucede con muchos países y es importante que, pese a las diferencias, pueda haber acuerdos y se firme un documento, aunque algún país pueda firmar disidencia, como hizo Argentina en algunos puntos, se firmen acuerdos que permitan, por supuesto, la unidad del G20. Sí, totalmente. De hecho, bueno, lo que atravesaba, digamos, el tema, yo les decía, por un lado la pobreza, por otro lado el tema de las guerras, ¿no? Recordemos que hay 2 guerras y justamente estamos hablando de que un presidente como el de Rusia no asiste porque tiene una orden de detención justamente por esta guerra, la guerra en Medio Oriente, participó también, bueno, Arabia Saudita, entre otros países, y en ese contexto se buscaba, digamos, de hecho Lula planteaba, bueno, evitar un poco el tema de las guerras porque justamente era lo que se creía que podía llegar a generar. Desde Rusia amenazaron con utilizar armas nucleares. Sí, y a su vez se conocía la información que desde Estados Unidos habilitaría a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso, digamos, algo que, bueno, rápidamente desde Rusia también salieron a decir qué significa esto, un Donald Trump que también salió a hablar en ese contexto. Bueno, recordemos que es un Trump que asume el 20 de enero que sostiene que en 24 horas va a terminar la guerra en Ucrania, ¿no? Si les parece, lo escuchamos a Lula da Silva, que justamente hacía referencia, porque otro de los temas también tiene que ver con el impuesto a los más ricos. Eso fue otro de los debates que se dio en esta cumbre del G20. Lo escuchamos. A cooperação tributária internacional é crucial para reduzir desigualdades. Estudos encomendados pela trilha de finanças do G20 são reveladores. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. Para a crise do multilateralismo, é mais multilateralismo. Não é preciso esperar uma nova guerra mundial ou colapso econômico para promover as transformações de que a ordem internacional necessita. Leti, un título que deja esta cumbre. Hablando de multilateralismo, sobre todo en el contexto de que va a llegar Donald Trump, y eso es una de las cuestiones a ver, criticando el gasto en defensa, y algunas cuestiones que decíamos de Milei, de algunas diferencias, básicamente plantear sobre todo el rol del Estado, ¿no? Algunas diferencias de lo que planteaba ahí Lula da Silva, porque finalmente igual se acordó este documento que firmaron en la cumbre que se llevó adelante en Río de Janeiro. ¿De fútbol no hablaron? No, espero que no, porque además estaban varios. Bueno, Gabriel Boric, que está bastante complicado. Más diferencias, más diferencias. No se preocupen, de fútbol vamos a hablar nosotros.